Es que realmente lo que es el movimiento disidente en Cuba, el movimiento opositor dentro de la isla, es bastante amplio. Es decir, diríamos que tiene un abanico amplio, que todo el mundo quiere lo mismo, llevar libertad y democracia a la isla. Pero cada grupo trata de seguir una línea y depende de eso. Hay grupos que son contestatarios puros, que toman la calle. Hay grupos que se dedican al monitoreo de los derechos humanos y a la denuncia. Y hay partidos políticos que se dedican a crear programas para una transición dentro de la isla, ¿no? Es decir, que hay un abanico bastante amplio de oposición. Pero vamos a ponerle algunos ejemplos. Por ejemplo, el Movimiento Cristiano de Liberación es una estructura de muchos años que fue capaz de crear un proyecto viable, incluso saltándose la Constitución cubana desde el punto de vista de algunos artículos que el régimen no imaginó que el ciudadano cubano fuera capaz de utilizar para demostrarle que era posible cambios dentro de Cuba. Y llegaron a presentar una iniciativa de ley al Parlamento cubano para un referendo. Es decir, que ya eso es un paso grande dentro de la oposición. Ahora, esa fue la táctica que encontró este movimiento, que es una táctica que tiene lógica. Existen otros grupos, por ejemplo, como las Damas de Blanco. Las Damas de Blanco significan un símbolo. Inicialmente eran un grupo que representaba a 75 hombres que estaban dentro de la prisión. Pero este grupo comenzó a crecer y simplemente lo que hacían era lo siguiente. Se reunían en una casa, iban a una iglesia, rezaban por los presos, se vestían de blanco y un gladiolo en la mano y caminaban por las calles de La Habana. Y realmente ha sido uno de los grupos más exitosos dentro de Cuba, que ha tenido un éxito y un valor extraordinario. Hoy hay representantes de las Damas de Blanco en casi todas las provincias de Cuba y grupos que hacen lo mismo. Existen otros grupos, principalmente en La Habana, Santiago de Cuba, la zona de Holguín, que son grupos ya partidistas, pero diríamos que no puramente grupos de un partido político, sino son grupos de la sociedad civil contestatarios que quieren tomar la calle, es decir, manifestarse públicamente. Estos grupos diríamos que se están estructurando, todavía no son sólidos, pero se están estructurando. Y estos grupos sí son violentamente reprimidos. Y estos grupos, entre más los reprimen, más se incrementan, lo que significa que también su forma de lucha es efectiva. Es efectiva. Existen otros grupos que diríamos que es una oleada de juventud que es nueva dentro de la oposición. Diríamos que es un espíritu fresco dentro de la oposición que componen, diríamos, que el mundo de los blogueros. La Internet dentro de Cuba es muy pequeña, es decir, la capacidad o la posibilidad de acceder a Internet o acceder a una computadora o acceder a los medios informáticos es realmente escaso. Pero este grupo que se ha ido incrementando en el tiempo realmente ya constituye un grupo fuerte que lo único que sí que hay que reconocer es que crea un estado de opinión fuera de Cuba, no hacia adentro de la isla. Pero ya le sucede como al periodismo independiente de los años 90, que ya la población, porque como presiona tanto el régimen se ha visto obligado a atacarlo públicamente en sus medios de difusión. Ya crea esa curiosidad de la población de quién son estas personas. Pero no solamente terminamos ahí. Existen grupos como grupos musicales o grupos de otra índole que existen dentro de la isla que van conformando la sociedad civil. Incluso grupos religiosos que no están ni en el Consejo de Iglesia, que por lo tanto no son Iglesia Católica tampoco, pero que son grupos religiosos principalmente protestantes que están abiertamente enfrentados con el gobierno. Y el gobierno los ataca también. Es decir, signo de que estas personas que arrastran pueblo hacia ellos también son efectivos dentro de la población. Esto ha obligado al régimen a tratar de dar una imagen internacional,
una imagen de supuesta apertura y hacer algunos cambios o algunos decretos con viso de apertura desde el punto de vista económico,